La mujer y el hombre tienen roles históricamente asignados dentro de la sociedad patriarcal, en donde a la mujer se le enseñó que cada logro de su vida tenía que ser a través de la competencia. Y para eso la mujer aprendió que cuando ella salió del espacio privado del hogar al espacio público, ella tenía siempre que competir, incluyendo competir con la otra. Ese es un antivalor del cual no hemos podido desprendernos del todo. Y las mujeres tenemos la tendencia a hacer una carrera de liderazgos y de protagonismo en donde nos parece que hay que ir dejando atrás a las otras. Esa tendencia está cambiando. Hoy el feminismo nos ha demostrado que solo unidas seremos capaces de reconstruir la sociedad patriarcal de antivalores y reconstruir una sociedad solidaria, donde unidas de manos y de corazones podamos lograr nuestras metas que son comunes. Es un tema de cultura política, de cultura doméstica, que estamos empeñadas en superar. A principios del siglo XX nacieron las dos primeras organizaciones feministas debido a dos causas importantes: la separación de Panamá de Colombia y el inicio de la construcción del Estado Nacional después de 1903. La política panameña, como la política en muchas partes, tiene unas raíces y unas raíces muy profundas patriarcales. Cuando aquí en este país se dan los primeros partidos políticos, las mujeres no estábamos, recuerden. En el nacimiento de la República las mujeres no éramos ciudadanas. Al no ser ciudadanas no estábamos en los procesos de conformación de los diferentes partidos políticos, no estábamos en la codificación de la negociación partidaria, y en ese sentido, ese sigue siendo todavía parte de esas experiencias que nosotras cada año procuramos ganar. ¿Cómo? Realmente en todos los procesos políticos aprendemos a la negociación para estar donde es necesario estar. El feminismo hay que entender que es un movimiento social, cultural, político, y es mucho más. Sirve de herramienta de lucha para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en una sociedad. Sí ha estado inserto dentro de los partidos políticos, sobre todo los de centro-izquierda o los de izquierda. ¿Por qué? Porque son los partidos que más cuestionan el establishment, la sociedad tradicional, conservadora, el patriarcalismo. O sea, son los partidos que cuestionan. Y el feminismo es un movimiento de permanente cuestionamiento y acción. La colaboración de las mujeres resultó imprescindible para la organización de una sociedad más moderna y civilizada, tal como pretendían los gobernantes, especialmente los políticos liberales. Desde 1904 fueron enviadas a estudiar a Estados Unidos y a Europa, donde estuvieron en contacto con los movimientos feministas europeos y estadounidenses que en esos años se agitaban en la lucha por los derechos civiles y políticos femeninos, especialmente por el derecho al voto. Este es un modelo de mujer que es el que se promueve, que es una mujer nueva, porque el papel de las mujeres en la etapa anterior, en el siglo XIX, por ejemplo, era otro. Se concebía como la que debía de estar en el hogar, era la que cuidaba de la moral, pero no se le daba este papel de educadora, de madre maestra y promotora de los valores cívicos y de la civilización tal como se entendía en este momento. Nosotras voluntariamente abrazamos el feminismo, decidimos que así como nos habían criado, pensando que las mujeres debíamos ser sumisas, esperar el príncipe azul, depender totalmente de ese príncipe y no tener derecho a soñar nuestros propios sueños, a buscar nuestros propios premios, etcétera,
Entonces comenzamos a desaprender esos aprendizajes y comenzamos a construir aprendizajes nuevos. Eso solamente lo puede lograr mujeres que son conscientes de su realidad y que deciden transformarla. Que las mujeres tienen que soltar de sí mismas esas voces internas de los hombres que están dentro de ellas. Y eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Por otra parte, no todas las mujeres en la política responden a los derechos, a las necesidades y a los intereses de las mujeres, porque han aprendido en los escenarios masculinos, han aprendido en los escenarios machistas cómo funciona la política. Y las pocas mujeres todavía que existen en nuestro país, que en la política responden a las mujeres, que tienen una conciencia de género, entonces son vistas como una gran amenaza. Esa es otra corriente del feminismo. En Panamá hay dos corrientes. Una sería la que estaba mencionando ahora, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, que nace muy apoyada, impulsada y promovida desde el Estado, desde las instituciones estatales, porque ven que la necesitan para que el país mejore. Pero hay otra corriente que es la que dará lugar al Partido Nacional Feminista, que nace desde adentro y que tiene esos contactos con los anarquistas, los socialistas, y en la década de los 30 también con el comunismo, con el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esa tiene otra génesis, se nutre de otras ideas y tiene otro contexto. Hay que acordarse de que en 1923, cuando se crea el Partido Nacional Feminista, es el momento del grupo comunista, es la ebullición del movimiento y el nacimiento del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, la primera federación estudiantil, y en 1922 el grupo comunismo, la Federación Sindical Obrera. Es decir, no es casualidad que surjan estas tres grandes corrientes de movimientos sociales: la estudiantil, la obrera y el feminismo de carácter social o socialista. Todo está muy relacionado. Al estructurarse la sociedad, diríamos nosotros, después de las luchas independentistas, hay mujeres negras que, a pesar de la ideología racista de la sociedad, logran destacarse a través de la educación. Hay figuras cimeras en esta historia que el feminismo rescata, pero cuando usted va a estudiar el feminismo negro, las teóricas señalan que esa división rígida que se utiliza para analizar el feminismo en general no se puede utilizar para analizar el feminismo negro, porque la lucha ha sido permanente y el feminismo negro lo reclama como tal. A Panamá llegaron trabajadores atraídos por la obra canalera, organizados en grupos anarquistas y socialistas que inspiraron al incipiente movimiento obrero panameño y a las mujeres de las clases populares. José María Blázquez de Pedro es, sin duda, quien más influencia tuvo, aunque ya muy tempranamente algunas mujeres anarquistas escribieron en el periódico El Único. La presencia de las mujeres norteamericanas fue como el escaparate de cómo son las mujeres, cómo eran las mujeres en otros lugares, en Estados Unidos. Los norteamericanos necesitaron traer mujeres aquí para civilizar el canal, para que hubiese orden, armonía, una vida civilizada también en el canal. Esas mujeres, muchas de ellas eran maestras y empezaron a tener relación con las mujeres. El Club Ariel, por ejemplo, en 1916, tenían relación maestras de aquí con maestras de allá. Influyeron, yo creo, que tanto en mujeres de la burguesía panameña o la oligarquía como de otros grupos sociales. La influencia se da en todas, por eso, porque es mostrar un tipo de mujer, una forma de ser mujer distinta y que en los ojos de ellas será mejor o incluso para algunas de ellas superior. Entonces, claro que influye, porque eso rompe estereotipos y abre la mente a otras posibilidades. ¿Cómo se relacionaron? Las relaciones eran distintas, de distinto tipo. Hubo algunas mujeres de la oligarquía panameña que se relacionaron a un nivel
con mujeres de la oligarquía o de los grupos de mayor poder dentro del canal, pero había una relación por debajo también, y por ejemplo en el año 38 hubo feministas norteamericanas en el canal que colaboraron con el Partido Nacional Feminista. En el Congreso de Baltimore nació la Unión Interamericana de Mujeres. Esther Neira de Calvo fue comisionada por el presidente Belisario Porras para asistir en representación de Panamá. Mientras, Clara González se graduaba como la primera abogada panameña y fundaba el grupo feminista Renovación, que organizó la celebración del primer Congreso Feminista Nacional. Allí nació el Partido Nacional Feminista y Clara González fue su presidenta, así como su candidata a una curul en la Asamblea Nacional. El movimiento fue apoyado por Eusebio A. Morales, Yepta B. Duncan y José María Blázquez de Pedro como miembros honoríficos. Por mandato del Congreso de Baltimore, Esther Neira convocó a una reunión en el Conservatorio Nacional para organizar la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, junto a Esperanza Guardia de Miró y Angélica Chávez de Patterson, entre otras. A su vez, Clara González presentaba en el aula máxima del Instituto Nacional su proyecto Orientaciones del Feminismo en Panamá. La diferencia fundamental, el principio era una, y es el derecho al voto. Mientras la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer en la década de los años 20 y ya muy avanzada la década de los 30 decía sí, el voto, sí, las mujeres en la política, sí, tenemos que participar, pero bueno, primero hay que educarse, primero hay que hacer eso, que las mujeres se eduquen, que entiendan, que tal, ¿no? O sea, ellas insistían en que eso sería para luego, para cuando las mujeres estuviesen educadas, ¿no? Y formadas. Las del Partido Nacional Feminista dijeron desde el comienzo, no, el derecho al voto ya. Sí, hay que educarse, todo lo demás, todo eso hay que hacerlo, y por eso crearon una escuela de educación cívica para las mujeres, porque también eran conscientes de que tenían que formarlas, ¿no? Pero ellas nunca desde el comienzo pidieron el derecho al voto, porque decían, si no tenemos derecho político a ejercer la ciudadanía y a llegar a la asamblea y a poder llegar al poder donde se deciden las cosas, no podemos cambiar. El cambio es a través del voto, lo veían así. Y las otras, bueno, eran en esto, tenían muchísimos más problemas, y fue hasta el año 36 por ahí que empezaron a trabajar en algunas cosas unidas, o la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer empezó a apoyar las demandas que se llevaban a la Asamblea para exigir el derecho al voto. Esa perspectiva social estaba muy ligada, entrelazada con la perspectiva de género. Era la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? De las mujeres. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros uníamos lo que planteamos como equidad social y equidad de género, ¿no? Porque nosotros la vemos muy ligada, pero con una perspectiva muy amplia de por qué teníamos que luchar las mujeres por nuestros derechos particularmente, ¿no? Por la situación en que nos encontrábamos en esta sociedad patriarcal. La paridad es una conquista de las feministas panameñas, porque la paridad estaba inscrita en nuestras aspiraciones para no solamente la sociedad política, sino para toda la sociedad, para quienes gobernaban, que fuera la paridad, quienes estuvieran en la empresa privada, que existiera paridad. Eso estaba inscrito y es nuestra conquista,
que la retoman las mujeres políticas para ella y que ha sido muy positivo. Ya la paridad tiene 2 momentos en Panamá, en la política dentro del Código Electoral. En este segundo momento no están todas nuestras aspiraciones paritarias, pero sí hay avances. Ahora hay más control sobre lo que debe ser la excepción, aunque la excepción no se ha erradicado. La excepción significa, no hay mujer disponible en esta circunscripción electoral. Por lo tanto, las secretarías de las mujeres definen que no hay disposición de mujeres y envía eso al Tribunal Electoral y así pueden poner un hombre. Y significa que pueden haber 2 hombres sin respetar la paridad. Pero ahora hay más controles, porque ahora se va a verificar realmente si no hay disponibilidad. El Partido Nacional Feminista celebró su congreso y fue reconocido como partido político, aunque nunca se dejó que Clara González concurriese a las elecciones. Como partido, creó la Escuela para Mujeres Adultas, para la alfabetización y educación de las mujeres. Solicitó la reforma de las leyes y el derecho al sufragio femenino, influyendo en las reformas que se hicieron en 1925. Las 2 organizaciones feministas tuvieron una participación muy relevante en el Congreso Bolivariano de 1926, donde se planteó el tema del voto y también la reclamación de relaciones de igualdad entre los estados americanos, lo que tenía relación con las negociaciones sobre el Tratado Canalero que se estaban llevando a cabo en este momento. Al constituirse la nueva Asamblea Nacional de 1936, las dirigentes de las 2 organizaciones feministas estuvieron juntas en las gradas, animando a los diputados que plantearon de nuevo la reforma de la ley electoral para darle el voto a las mujeres. Eran miembros del Partido Socialista, del Partido Comunista y sectores del liberalismo. Se perdió la votación por un voto, debido a las manipulaciones del presidente Juan Demóstenes Arosemena. El Partido Nacional Feminista creo que fue más decisivo, por supuesto, sin menospreciar lo que las otras hicieron, pero el Partido Nacional Feminista fue el que levantó la bandera de los derechos en todos los sentidos, educación, trabajo, que esta era otra cosa muy importante, el derecho además, pero el derecho a la participación política, ¿no? Pero además el Partido Nacional Feminista tenía una visión mucho más global e integral y se metía, hablaba de temas como por ejemplo el tema de la prostitución y el tema del trabajo. Ellas exigían cuestiones que para la época eran muy trascendentes y muy revolucionarias, podríamos decir, como que el derecho al trabajo, la creación de industrias nacionales, la supervisión del trabajo, por supuesto la protección de la maternidad de las mujeres trabajadoras y una serie de derechos que será mucho más tarde cuando se logrará, por ejemplo, Marta Matamoros, todos conocemos el papel que jugó en la década de los 40 ya con el tema de la maternidad de las mujeres obreras, pero eso ya el Partido Nacional Feminista lo pedía en las décadas de los 20, ¿sí? Y con relación a la prostitución, el Partido Nacional Feminista decía, la prostitución hay que abolirla, hay que recordar que Panamá en la época era el lugar donde en el canal, en la zona del canal estaba prohibido y era toda una gran austeridad, pero era en Panamá donde estaba el barrio rojo, donde sí la prostitución se ejercía libremente, podríamos decir, y controladamente, estaba reglamentada. Ellas pedían abolir eso. Arnulfo Arias fue uno de los presidentes que se reunió con el grupo de las mujeres sufragistas y las mujeres que estaban, y las sindicalistas, en donde las sindicalistas levantaban la lucha por ampliar los derechos laborales de las mujeres y las sufragistas el voto igualitario. Y ambas hicieron un pliego de peticiones que el presidente Arnulfo Arias acogió y aprobó una nueva Constitución de la República en el año 46, donde se legitiman ambas cosas, el derecho al voto igualitario y el derecho y los derechos laborales de las mujeres. Ahí Marta Matamoros, junto a Gumercinda Páez,
y Esther Neira coincidieron en que la unidad de las mujeres había permitido un salto gigantesco en la construcción de la identidad y los derechos humanos de las mujeres. El Partido Nacional Feminista convocó a la celebración del segundo Congreso Feminista Nacional. La oposición del presidente Arosemena lo hizo imposible. Amenazó con destituir a las maestras miembros del PNF. Les negó el uso de instalaciones estatales y le exigió al gobernador de la zona del Canal que prohibiera a las dirigentes feministas de la zona su participación en el Congreso. La persecución duró los años siguientes. La década de los 30 es una década muy polarizada ideológicamente y políticamente. Y las elecciones del 36 y la del 40 enfrentaron a dos opciones políticas muy... Igual en Panamá que en el mundo está ocurriendo eso. Es la época en que los fascistas, el nazismo y las corrientes nacionalistas están agrupándose y tienen una idea de cómo debe ser el Estado, distinta o antagónica a las democracias liberales de la época. Ese es un bloque, el nacionalismo y fascismo. Por otro lado, los liberales, demócratas, los socialistas se están agrupando en los frentes populares para defender la democracia, ¿no? Y entonces el Partido Nacional Feminista está siempre apoyando al Frente Popular. Del 36 y en el 40 también, el 40 las elecciones fueron muy violentas. Recordén que en el año 40 Alfaro, que era el candidato del Frente Popular, renunció y se fue y dijo: yo no soy candidato, no voy, porque aquí no se dan las condiciones democráticas para unas elecciones, así que olvídense de mí, yo no participo en esto, ¿no? Y se fue. Eso fue cuando Arnulfo Arias ganó por el 90% de los votos o algo así, porque no había condiciones de democracia, había presión, los batallones filofascistas por la calle, había una violencia a los pies de guerra. Es esta época que ahora es un poco difícil de recordar, pero era violencia en la calle, era muy complicado, ¿no? Es en el 40 cuando hay incluso un intento de insurrección para derrocar al gobierno nacionalista, fascistoide, no sé cómo lo quieran calificar. La convocatoria a la Segunda Asamblea Nacional Constituyente fue aprovechada por las feministas, ya en otro contexto internacional y nacional, para que las mujeres pudieran votar y ser votadas en las elecciones de 1945. Es que en Panamá pasó una cosa muy curiosa, que yo no recuerdo ahora mismo ningún país donde ocurriese eso. Las mujeres en el año 45, cuando se convoca la Segunda Asamblea Constituyente, las mujeres no tienen el voto, ¿sí? Y eso por la Constitución del 41. Pero entonces se consigue que en la convocatoria el presidente le dé derecho a votar a las mujeres y que se puedan presentar también como candidatas al margen de la Constitución. Fue una cosa anómala, extraña, ¿no? Pero así fue como ocurrió. Y así fue que se postularon muchas mujeres de la Unión Nacional de Mujeres, que era la continuación, por decirlo así, del Partido Nacional Feminista, entre ellas Clara González. Finalmente, la Constitución de 1946 sería la que reconociera el derecho al sufragio para las mujeres, iniciando así otra larga etapa, hasta conseguir una mayor aproximación a la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. A través de estas luchas nosotros hemos logrado muchas cosas. Yo creo firmemente en la salud de la mujer. Por eso yo hice y creé la clínica de la Asociación Nacional contra el Cáncer. Una obra que me costó mucho porque no es fácil en este país estar pidiendo ayuda para hacer algo. Pero en este caso, como yo siempre digo, hay mujeres que se dedican al aspecto político, mujeres que se dedican al aspecto económico, mujeres que se dedican al aspecto educativo. Todo esto es feminismo, todo esto es feminismo. Y a mí me tocó la parte generalmente de salud de la mujer. Las organizaciones feministas
desaparecieron entre 1948 y 1952. Sus lideresas se sumergieron en actividades para las que estaban muy preparadas, pero a las que no habían podido acceder. Clara González fue la primera juez del Tribunal Tutelar de Menores, que organizó y construyó, tarea para la cual se había preparado toda su vida, aunque no le fuera permitido participar de la conducción del país en otros cargos más relevantes. Esther Neira fue, por décadas, la representante de Panamá en la Comisión Interamericana de Mujeres, después de su breve paso por el Parlamento. Elida Campodónico de Crespo fue la primera mujer embajadora de Panamá en México. Gumersinda Páez volvió a sus tareas docentes. Otilia Arosemena de Tejera fue una destacada personalidad en la UNESCO. Como mujer que trabajó en la cooperación internacional, debo decir que fue importante los movimientos de contracultura de los años 60, especialmente el de liberación de la mujer, que llevó a que los organismos y la comunidad internacional escuchara las demandas de las mujeres, planteando la necesidad de hacer acuerdos para poder avanzar en una agenda con respecto a los derechos de las mujeres. Fue fundamental la declaración del Año Internacional de la Mujer, que llevó también a una conferencia que se realizó en México y que constituyó un hito. ¿Y un hito por qué? Porque por primera vez en este tipo de eventos internacionales se considera la participación de la mujer desde la preparación de la conferencia. Y con la Conferencia de México se sucedieron otras reuniones, como fue la de 1980 en Copenhague, en la que se llamó al decenio de las mujeres, el decenio de Naciones Unidas para el logro de los avances en materia de desarrollo de la mujer. Posteriormente le siguió la conferencia de Nairobi para evaluar los logros del decenio de la mujer, y considero que en 1995, con el llamado a la conferencia de Beijing, esto marcó realmente un precedente histórico importante. ¿Y por qué digo esto? Porque es cuando las mujeres suman una gran participación para que más que una declaración llena de principios estuviera, o declaratoria, valga la redundancia, se pasara realmente, ¿verdad?, a los hechos. Una acción, una plataforma de acción para lograr políticas públicas en relación al avance de la mujer. La década del 70 del siglo pasado conoció su renacimiento con la Conferencia de México, que tuvo un efecto dinamizador del feminismo en todo el continente. En Panamá se crearon dos organizaciones femeninas, una ligada al Partido Revolucionario Democrático y la otra al Partido del Pueblo, con una participación importante de dirigentes femeninas que se manifestaron a favor de la negociación de los tratados Torrijos-Carter y en apoyo al proceso revolucionario. A raíz de la celebración de unas jornadas académicas en torno a la figura de Simone de Beauvoir, fallecida ese año, se creó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá el Taller de Estudios de la Mujer, que agrupaba a varias académicas. Fue la primera organización que se autoproclamó feminista de nuevo. Publicó una revista, realizó actividades académicas y empezó a realizar investigaciones sobre el tema feminista. Un proyecto sobre estudios de la mujer del Consejo Superior Universitario Centroamericano, en el que participaba la Universidad de Panamá, acrecentó estas actividades. Después de la invasión estadounidense de 1989, se inició una fase en la que surgieron distintos grupos abiertamente feministas, con reivindicaciones nuevas propias de esa etapa del movimiento feminista internacional.
tema también tenemos que ver desde la propia particularidad, desde la propia diferencia. Nos sumamos en ese momento cuando tenemos que ver esas luchas en común. Claro que sí, pero siempre viéndolo cómo las mujeres indígenas lo vemos, cómo nos sentimos en ese momento, pero podríamos decir que vamos trabajando, vamos viendo esos balances, pero siempre debe de existir lo que son las luchas en común, cuando tenemos que ver como mujeres a nivel de Panamá. En Panamá, nosotros estamos viviendo en este momento una cuarta ola del feminismo. Son mujeres jóvenes que tienen todo tipo de profesiones. Son filósofas, son artistas, son escritoras, son científicas, son las profesiones que tú les quieras poner. Son rebeldes, son contestatarias, salen a la calle con mayor frecuencia de la que salimos nosotros en la década del 80. Son mujeres que no se dejan amedrentar, ni dentro de un partido político, ni en el movimiento social, ni en los sindicatos. Son mujeres que tienen una voz propia, que se iluminan por su propia luz. Y esas jóvenes representan hoy el feminismo radical. Y ojo, no es radical porque sea extremo, es radical porque viene desde la raíz propia del feminismo. Lo han retomado desde su propia raíz y lo han hecho suyo. A ese nuevo feminismo, que yo le llamo de la cuarta ola, es el feminismo que nosotras, las mujeres de otra generación que nos proclamamos feministas, tenemos que apoyar. Las mujeres de hoy están educadas, al menos saben leer y escribir, llegan a la secundaria, llegan a la universidad, hay más mujeres en la universidad, el mejoramiento de la situación socioeconómica de las mujeres y política también, por supuesto, es como de la noche al día, ha mejorado mucho. ¿Dónde están los problemas? Básicamente, yo diría que hay un problema de acceso al poder político, que todavía las mujeres no están a la par que los hombres, esto está claro, basta ver quiénes están en los gobiernos, cuántas diputadas hay, etcétera, y en los municipios, cuántas mujeres hay en los lugares donde se deciden las cosas, ¿no? En el poder político hay disparidad, ese es uno de los lugares donde hace falta todavía la paridad y el equilibrio, la igualdad, la equidad. En el trabajo lo mismo, y sobre todo no solamente en el trabajo remunerado, donde hay todavía una brecha salarial. Todos sabemos que la misma educación, el mismo trabajo, se le paga más, por ese porcentaje es el que se le paga más a un hombre con la misma educación y el mismo tipo de trabajo que a una mujer. Es decir, hay desigualdades flagrantes y que todavía son muy complicadas, pero si vamos luego a la casa, el trabajo doméstico, el no remunerado, sigue siendo una carga para las mujeres. Las cargas, por ejemplo, de cuidado de los niños, de discapacitados, de ancianos, sigue pesando sobre las mujeres. Hay tremendas desigualdades, sin entrar ya en otros temas que son como más evidentes y creo que a la gente le es más fácil ver, como el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Los femicidios. Este movimiento pronto llegaría también a la Asamblea Legislativa con nuevas parlamentarias feministas como Gloria Young, Mary Alfaro de Villageliu y Teresita Yanis de Arias. Las mujeres panameñas siguen su lucha porque se reconozca y promueva su plena participación en la vida nacional, conscientes de que la igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible para el desarrollo y progreso de la sociedad panameña.